10 minutos han pasado de las 2 de la tarde, estamos en el 7075 para recibir mensajes hasta las 15, los acompañamos aquí en Una Tarde Perfecta. Seguimos entrevistando a candidatos locales y provinciales. Hoy es el caso de Juan Monteverde, que es candidato a concejal del Partido Ciudad Futura, que ha tenido la gentileza de venir aquí hasta la radio. Monteverde, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ustedes es la segunda vez que van a elecciones como Partido Ciudad Futura. Es, digamos, una bocanada de aire fresco en la política local. ¿Cuál es la propuesta que más les interesa difundir a nivel ciudadano, de la ciudad que puede venir, de lo que se puede transformar desde el Consejo Municipal? Bueno, a ver, hay como dos cosas, unas propuestas bien concretas y también un modo de abordaje político que es distinto al de los partidos tradicionales. Si bien nosotros, como vos decías, esta es la segunda vez que nos presentamos en el 2013, donde conseguimos 20.000 votos, que estuvimos bastante cerca de entrar. Si bien somos nuevos en lo electoral, hace 10 años que venimos construyendo con Movimiento Giros, con Movimiento 26 de Junio, y que básicamente nuestra propuesta política tiene que no tanto comprometer, digamos, qué vamos a hacer si llegamos al Consejo, sino al revés, decir, bueno, nosotros ya hicimos un montón de cosas que tienen que ver con cosas que el Estado no hace o espacios que el Estado deja vacante, donde uno lucha, denuncia, pero no se queda solo en eso, sino que intenta construir alternativas. Digo, cuando nosotros decimos que en los barrios de la periferia, los pibes, la escuela de la periferia expulsa a esos pibes que muchas veces terminan como soldaditos de las bandas, bueno, nosotros tenemos dos escuelas hoy funcionando, una en Nueva Alberdi y otra en Tablada, que buscan ser una alternativa diferente. Eso es bueno que lo marqué, Juan, porque hoy los candidatos han empezado a hablar de educación. Ahora, obviamente todos coinciden que efectivamente la solución de fondo y estructural de los problemas de violencia de los más jóvenes tiene que ver obviamente con un tema de educación. Ustedes ya tienen experiencia concreta en eso. Es que esa es la diferencia. Nosotros ya estamos haciendo cosas y sin ningún lugar en el Estado. Esto también hay que recalcarlo. Digo, las escuelas que hoy funcionan, donde van más de 100 pibes, de hecho tuvimos que montar la carpa nuestra, que es conocida por estar enfrente de la municipalidad en protesta, hoy está montada en el patio de la escuela porque los pibes se quedaban afuera de las aulas. Porque tienes un espacio acotado y había pibes que se quedan afuera, o sea, que quieren ir a la escuela y no teníamos lugar. Digo, y la provincia les debe el reconocimiento, ¿no? Y tenemos un reconocimiento a medias donde los pibes salen con su título, pero por una cuestión de mezquindad política la provincia no autoriza, por más que tenemos todos los papeles presentados en tiempo y forma, una currícula innovadora y demás. Sin embargo, por mezquindad política, cuando todos dicen, bueno, la educación es una prioridad, hay dos escuelas funcionando y no se las termina de reconocer. Entonces ahí está nuestra apuesta diferencial. Bueno, hoy tenemos dos escuelas sin ningún recurso. Imaginémonos qué podríamos hacer desde esta forma de hacer política si llegamos a tener distintos lugares de poder en el Estado. Juan, evidentemente hay algo roto también entre el Estado y los barrios, ¿no? En la ciudad de Rosario, por eso pasan también las cosas que pasan. Ustedes trabajan concretamente en algunos sectores de la ciudad de Rosario, pero ¿qué lectura tenés de esto que efectivamente está fallando y que ha facilitado que permee muy fuerte el narcotráfico, que la policía haya llegado a niveles de corrupción hasta transformarse en parte del problema y no de la solución? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la radiografía y la solución, digamos, a estos problemas fundamentales? A ver, yo creo que ya después de esto, el movimiento Giros cumplimos hace 2 días 10 años. O sea, hace 10 años nosotros estamos permanentemente, no solo en elecciones, todos los días en los barrios de la ciudad. De hecho, bueno, yo estuve viviendo personalmente 2 años en Nueva Alberdi, en el Tambo de la Resistencia, porque lo querían desalojar. Y uno hizo 1000 diagnósticos. Yo creo que en un punto, hoy podemos decir que parte de que la situación está como está es porque en un punto a la mayoría de los que están en el poder mucho no les interesa determinadas situaciones, sino es inexplicable que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, donde gobierna el mismo color político hace 20 años, por ende uno no puede decir, bueno, me dejaron una herencia que no puedo transformar, los niveles de desigualdad que tiene la ciudad en un punto son porque a los que vienen gobernando demasiado no les interesa cómo viven grandes porciones de la sociedad. Mientras determinados lugares de la ciudad estén más o menos bien, alcanza para seguir ganando elecciones. Yo creo que eso se está notando cada vez más. El problema es que esa gran desigualdad que tiene la ciudad, vinculado con la cuestión del narcotráfico, empezó a explotar en todos los fragmentos urbanos. Nosotros siempre dijimos, acá no es que hay dos ciudades, el centro y la periferia. Hay muchos pedazos de ciudad. Y hoy muchos de los problemas que hay en el centro de la ciudad, digo, desde inseguridad hasta problemas de servicios. Que nosotros tenemos nuestro centro cultural en Lagos y Córdoba, y no tenemos presión de agua en Lagos y Córdoba. O
sea, no es solo un problema de unas la pocas periferia. cuadras de pleno centro, ¿no? Digo, entonces hay un modelo de ciudad que nosotros creemos que entró en crisis. Bueno, ahora hablábamos con Jauregui, este prestigioso arquitecto que impulsó Favela Río, que es rosarino y demás, estuvo aquí en los estudios una larga charla y él decía, bueno, se parece Rosario a Río en muchos aspectos, tiene lugares muy privilegiados y después tiene algunas cosas destacadas, aisladas en distintas zonas, y en el medio es toda una gran asimetría, ¿no? Como vos decís, también en el centro hay inconvenientes, ¿no? Por eso para nosotros el principal problema de la ciudad, cuando muchos dicen, es la seguridad. Está bien la seguridad, pero ¿cuál es la causa del problema de inseguridad? Y es la desigualdad que se vive en todo el eje urbano. Entonces, nosotros no solamente nos quedamos con ese diagnóstico, además por nuestra propia historia de lucha por la tierra y demás. De hecho, nosotros impulsamos en el Consejo, sin ser concejal en el 2010, la ordenanza del Ya Basta, que prohibió los barrios privados en Rosario. Fue la primera ciudad del mundo en hacerlo, justamente para construir una ciudad menos desigual. De hecho, después de eso, varias ciudades de Argentina copiaron el ejemplo. Digo, no nos quedamos solamente en el diagnóstico, sino que una de nuestras propuestas para ver, bueno, cómo hace el Estado municipal para abordar eso. Porque muchas veces dice, bueno, son problemas nacionales. Digo, la seguridad es un problema del narcotráfico, es un problema de la nación, Sí, la seguridad de la provincia, también. la cuestión económica. Sí. Ahora, nosotros estamos proponiendo la creación de una inmobiliaria pública, que para nosotros es un elemento revolucionario e inédito que le daría a la Municipalidad de Rosario un instrumento concreto para empezar a equilibrar la ciudad. Vos ponías un ejemplo muy concreto con eso, a propósito del Apeadero Sur y la nueva estación de trenes de la ciudad de Rosario. Esa sería una zona con ventaja que el municipio, a través de un organismo como el que decís vos, de inmobiliaria pública, podría anticiparse. Exactamente. La inmobiliaria pública tiene como dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado, algo que se viene escuchando en la campaña, que es la regulación de lo que ya existe. Digo, los abusos de los alquileres, Claro. Toda esa problemática, poder regularla de una manera más concreta y presentar una alternativa pública a eso. Hoy, la cuestión de las viviendas de alquiler está absolutamente monopolizado por el mercado. Por el mercado, por la regla abusiva, todos los que no somos propietarios y alquilamos lo sufrimos día a día. Ahora, eso es una parte. La parte más interesante para nosotros tiene que ver con esto. Digamos, la especulación inmobiliaria, ¿cuál es el principal eslabón de la especulación? La información y la obra pública. Claro. O sea, el Estado toma la decisión política de en determinado lugar de la ciudad hacer obras contra la inundación, poner una estación de trenes, llevar calles. La gente que tiene la información compró ahí. Tiene información y tiene la capacidad económica para hacerlo. De un día para el otro, desembolsar grandes sumas de dinero, comprarlo, que venga el Estado atrás. El Estado somos todos nosotros con nuestros recursos. Y en ese sencillo momento se le transfieren millones y millones al sector privado. Hay un cálculo. O la gente que acumuló permiso de edificación antes que se vengan las limitaciones, ¿no? Acumuló y después cuando vino la prohibición dijo, bueno, yo ya tenía esto de antes, así que puedo construir acá. Claro, y ahí lo que hay que cambiar en la lógica de razonamiento es que no son empresarios vivos. Digo, acá es el poder político el que define, con una simple decisión, hay un cálculo hecho que una zona de la ciudad, un pedazo de tierra, cuando cambia el uso de rural a urbano, que es algo que tiene potestad exclusiva del municipio, aumenta su valor 1000%. O sea, los concejales levantando la mano aumentan el valor del precio de la tierra 1000%. Entonces, ¿qué pasaría si el Estado empezaría, digamos, entre comillas, a especular de esa manera? Que no sería especular, sería decir, bueno, si yo soy el que le agrego valor a esta zona, ¿por qué no me la puedo quedar adelante? Y el ejemplo de la estación de trenes tenía que ver con eso. Fue una decisión que se tomó a la vista de todo. Digo, había como distintas opciones. Estaba la zona de Cruz Alberdi, Rosario Central. Había diferentes opciones. Bueno, si el Estado ahí, antes de anunciar públicamente que se iba a hacer en la Piedra Sur, hubiera empezado a comprar esa zona para proteger a los históricos habitantes, porque lamentablemente creo que los que históricamente vivieron esa zona, que la padecieron porque nunca hubo inversión pública, tarde o temprano lo van a terminar expulsando, como pasó en el caso de Puerto Norte. Lo que ustedes decían por allí de la plusvalía urbana, ¿no? Eso que no se ve, que tiene que ver con mejoras o decisiones del Estado, que después termina beneficiando a amplios sectores privados, ¿no? Y dinero concentrado. Juan, ¿qué es lo que ven ustedes con respecto al transporte público? Que es algo que también afecta directamente a la gente, que tiene vinculaciones con esto que estamos comentando también, pero que tiene alguna dinámica propia en ese sentido, ¿no? A ver, ahí creo que hay dos cosas. El tema del transporte, pasan las campañas y siempre hablamos de lo mismo y se escuchan más o menos siempre las mismas propuestas y las mismas promesas. Para nosotros hay dos cosas fundamentales. Una, que es algo que no vamos a hacer ninguna innovación y que otros candidatos también lo dicen, que es con digamos, que sea un servicio público completamente. Digamos, hoy está subsidiado el transporte, entonces plantear un esquema 100% público donde
el municipio tenga el control total de todas las líneas, no solamente de las menos rentables. Hoy hay una sola empresa privada que ni por allí va abandonando los recorridos menos rentables, ¿no? Sería sincerar un poco la cuestión, ¿no? Porque está, digamos, bajo la óptica del mercado, lo mismo que lo de las viviendas. Digamos, cuando vos dejas un servicio o un derecho en manos del mercado, lo va a resolver de manera injusta. O sea, algunos lo van a resolver, para los cuales no va a ser un problema, y para otros va a ser un problema históricamente. Ahora, a eso nosotros le sumamos otro componente más urbano, que tiene que ver con empezar a generar otras centralidades en la ciudad, porque parte del problema del transporte no es solamente lo ineficaz o lo ineficiente del transporte, sino que todos nos movemos al mismo lugar al mismo tiempo. Claro. Todos tenemos que venir al centro de la ciudad a hacer determinadas cosas, y la descentralización fue solamente una descentralización administrativa, de trámite, de pago de impuestos y demás. No hubo una descentralización real del poder y los recursos. Entonces, si nosotros pensamos en desarrollar centralidades por distrito, por barrio, donde pueda uno tener el trabajo cerca de la casa, donde pueda haber cultura cerca de donde uno vive, donde pueda haber actividad económica, bueno, eso empieza a generar una ciudad más equilibrada, más igual, más sustentable, y no que tengamos que movernos todos en millones de autos al centro de la ciudad, hacer playas subterráneas y seguir sumando y colapsando a su vez el centro, porque no hay presión de agua, justamente porque todo se concentra en un mismo lugar. Entonces empezar a distribuir mejor la ciudad y empezar a conectarla de manera diferente. Para nosotros eso sería apuntar a una solución de fondo, mientras en el ahora empezamos a generar, bueno, ¿qué hacemos con el transporte que tenemos? Juan, hay diferencia, bueno, ustedes hablan claramente de una opción de centralidad del Estado, de políticas públicas que ayuden a la gente y demás, pero por allí los candidatos del PRO dicen, bueno, nosotros vamos también para ayudar a la gente y demás. ¿Es lo mismo, digamos, todo, o hay una cuestión ideológica que no son solo matices? No, a ver, claramente hay una cuestión ideológica de qué entendemos, cuáles son las obligaciones y quién garantiza determinadas cosas. Esto que hablábamos antes, o sea, la vivienda, ¿es un derecho que lo garantiza el Estado o es un lujo que lo resuelve el mercado? Bueno, yo creo que el PRO va a estar mucho más cerca de que sea un lujo que lo garantice el mercado. Ahora, también para nosotros es importante ver, más allá de la ideología que hay atrás de los discursos, ver las prácticas. Porque después cuando uno empieza a ver las prácticas urbanas, por ejemplo, yo no sé cuánta diferencia hay entre lo que está planteando en los últimos años el socialismo y lo que plantearía el PRO. De hecho, claro. si uno busca en internet... que irte a Buenos Aires y ya es difícil evaluar en una ciudad tan grande, pero bueno, y con un presupuesto tan enorme que es difícil de evaluar hecho, muy loco, cómo va. Hay una publicidad que no sé si la vieron, sí, que es muy buena como publicidad en televisión de Macri, que habla de un servicio público de alquiler, donde el Estado de la capital te da la garantía. Te da la garantía, exacto, bueno, por el Banco Municipal de y hay muchos candidatos hoy que están proponiendo distintas fuerzas políticas eso, como si fuera lo más progresista y lo máximo que se puede hacer, y lo está haciendo el PRO. Entonces digo... Bueno, sí, pará que Macri ya lo dijo. Claro, entonces digamos, sí, si el máximo va a ser Macri, estamos jodidos. Entonces, veamos, hay que ver el discurso, hay que decir cada uno dónde está plantado, pero también veamos la práctica, porque detrás de... Hoy muchas palabras terminan teniendo un significado vacío. Creo que el Partido Socialista es un ejemplo de eso. A propósito de lo que decías de vivienda, hoy veía un informe del colega Andrés Actis en Rosario Plus, donde señala claramente que hay unas 80.000 viviendas desocupadas en la ciudad de Rosario y son 50.000 las familias que reclaman vivienda, con lo cual es claramente superior el número de viviendas vacías que hay en la ciudad a lo que es el reclamo de la gente. ¿Ahí se puede equilibrar desde el Estado eso? Es que justamente cuando nosotros planteamos la idea de la inmobiliaria pública tiene que ver con eso. Cuando decimos regularizar lo existente es blanquear todos los contratos que hay, ver todas estas situaciones de las viviendas, porque a ver, hay viviendas que están en una situación de especulación. Claro. Digamos, gente que compra para especular, grandes actores. Eso, obviamente, hay que grabarlo impositivamente para generar un fondo de vivienda. Por ejemplo, una tasa a la vivienda vacía. Exactamente, que también son propuestas que existen. Otras, sí, hay algunas viviendas que no son pocas tampoco, que, digamos, quizás quedaron en sucesión y se van deteriorando. Bueno, por la positiva también el Estado puede aparecer en esos pequeños propietarios que a lo mejor lo tienen para una jubilación porque no les da con la que tienen. Bueno, ¿cómo el Estado ayuda a eso para que vuelva esa vivienda al mercado de alquiler y se genere un sistema distinto? Pero todas esas son alternativas. ¿Y cuál es la lógica? Que no quede solo el privado. Esa me parece que es el gran debate que nosotros intentamos sostener. Que haya un árbitro, por lo menos. Más por lo menos un sí, árbitro y algo que intervenga concretamente, porque, a ver, la ciudad de Rosario está tomando la forma de esos intereses privados. Digo, y eso se ve. Digo, cuando uno va y ve las grandes torres, en su momento los barrios privados, digo, la ciudad va tomando cada vez esa forma. ¿Y cuál es el problema? Que lo público cada vez se va degradando más. Porque mientras los menos se van, digamos, garantizando sus cosas, metidos en sus torres, en sus country y demás,
los más quedamos afuera y totalmente desprotegidos. Entonces, sí, también hay una cosa que tiene que ver con que muchos de estos intereses terminan a veces financiando a la política, ¿no? Con lo cual el límite allí es muy muy difuso y algunas cosas se explican realmente en ese ámbito, ¿no? Bueno, ahí creo que un tema central a la hora de discutirlo. Creo que la cuestión de los grandes empresarios vinculados sobre todo a las constructoras y la plata del narcotráfico, que muchas veces también se lava a través de las grandes urbanizaciones, porque qué mejor lugar que la obra para lavar recursos. Digo, todo eso, gran parte, está en las campañas políticas. Digo, y ahí también habría que hacer un sinceramiento y un control real para que el ciudadano sepa cuánto valen esas campañas. Digo, porque muchas veces se corta por los más delgados y que pega en la columna un afichecito. Digo, y veamos lo que están haciendo esto, que primero, gran porcentaje los que son gobierno lo sacan del Estado, por ende lo sacan de todos nosotros. Y después, digamos, los empresarios no ponen plata en la política por amor al arte, por una ciudad mejor, lo ponen para después pasar por otra ventanilla y buscar el resultado. Digo, entonces eso interés, sí. Que al ciudadano común parecería no importarle tanto, digo, eso después tiene sus consecuencias. Juan, abordábamos el tema de la inseguridad, en todo caso vos lo hacías con situaciones que tienen que ver con mejorar la desigualdad, tener otro tipo de cuestiones. Ahora, también con respecto fundamentalmente a la policía. ¿Qué es lo que piensan ustedes que sería lo inmediato, ¿no? Como decir, bueno, tomar alguna medida o tomar algunas decisiones que sean inmediatas respecto a la fuerza de que la gente hoy realmente desconfía en todo sentido, ¿no? Y tiene elementos para hacerlo, ¿no? Es que cuando el que te tiene que proteger es parte de la banda, digo, ahí estamos complicados desde el inicio. Nosotros tenemos en eso, somos muy, muy, muy claros en el tema de la seguridad. Por una doble vía, porque también fuimos víctimas nosotros mismos. Digo, el caso del triple crimen de Moreno, donde después de 3 años de lucha logramos la primer condena por narcotráfico en Rosario, cuando mataban a nuestros compañeros ese 1 de enero. Digo, lo vivimos en carne propia, sabemos de lo que se trata, por ende tenemos esta visión, es decir, sabemos que la cuestión de fondo va con inclusión, con una ciudad más justa, y para eso tenemos propuestas concretas como hablábamos recién. Ahora, en el ya hay que hacer algo. Y por eso una de nuestras propuestas que le impulsamos desde el año pasado es la ley de víctimas. Es un proyecto que está a lo más avanzado de la legislación internacional. De hecho, países como México y como Colombia ya la tienen implementada a nivel nacional. Nosotros estamos proponiendo algo a nivel provincial y a nivel local en ordenanza, que justamente en estos países el problema del narcotráfico y la violencia ya explotó en otras dimensiones. Ahora, la idea de traer esa ley acá es justamente para agarrarlo antes al problema. Breve, ¿de qué se trata la ley? Hoy, digamos, una víctima en el peor momento de su vida se encuentra con una de las peores caras del Estado, la policía, el Poder Judicial, digamos, poderes que no se caracterizan por ser algo cercano. Y en el peor momento de su vida tienen que salir a pelear justicia, tienen que ver en los barrios el recurso de, bueno, digamos, me pasa algo, tengo que hacer una vaquita para comprar un cajón. Digo, esa es la situación, la gravedad de la situación que se vive hoy. Bueno, la ley de víctimas lo que pretende es que el Estado mire el problema, se haga cargo en el ahora, por eso se propone una reparación integral a la víctima que va desde esa asistencia inmediata del momento en que pasa el hecho, que se garantice justicia, que se garantice verdad y que se garantice una reparación integral. O sea, que la víctima, si bien la pérdida al ser querido no se la repone nadie, que esté en una mejor situación respecto con la que estaba antes. Muchas, digamos, pierden el trabajo por encarar esa lucha, por la depresión. Bueno, si no tiene trabajo, que lo tenga. O tiene si no que tiene seguir vivienda, viviendo frente a quien es el victimario, digamos, por ejemplo, en el caso de los búnkeres de narcotráfico y demás. Juan Monteverde, bueno, ustedes no tienen una interna así en las PASO, pero obviamente va a ser gravitante definitivo la cantidad de votos que obtengan para pasar a la otra instancia. ¿Cómo ver este escenario brevemente de lo que se llamaría el voto de la izquierda en Rosario, que ustedes pretenden exceder, por supuesto, pero que también se los orienta por allí en cuanto a una porción del electorado? Sí, a ver, nosotros no tenemos interna, tenemos un piso que hay que pasar, que son 13.000 votos, que si bien pensamos que la última vez sacamos 20, por ende deberíamos pasarlo, nunca está de más, los partidos hay que jugarlo a todos, se dice. Digo, por ende estamos dejando todo en la cancha con los recursos que tenemos para hacer una buena elección y para quedar posicionados para las generales de forma interesante. Creo que como vos decías, si bien hay distintas opciones de supuestamente, creo que es lo mismo que hablamos antes, la palabra socialismo es una cosa, lo que después la práctica otra, con la izquierda pasa lo mismo, por eso nosotros siempre planteamos que creemos que nuestro voto y hasta nuestra militancia
es mucho más que ese espacio. Digo, si bien puede haber una especie de interna virtual, digo, porque capaz que no pasemos todo a las generales, está esa interna virtual, pero creo que nosotros, y por lo que vemos también en la calle todo el año, no solamente en elecciones, tiene que ver con una cuestión de renovar, y que no solamente tiene que ver con candidatos nuevos o con gente joven, como nos dicen muchos. No, con ideas nuevas. Sino con estructuras. Ideas no hay estructuras políticas nuevas, claro. Porque si no nos ponen uno que con cara joven y nuevo, cuando los de atrás son los mismos de siempre. La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados con lo que vamos viendo. Y la verdad que lo único que pedimos es que aquel que llega a nuestra propuesta, interesarse y leerla, que si le gusta lo que ve ahí, nosotros no prometemos nada, mostramos lo que hicimos y que lo podemos potenciar. Creo que ese es más o menos el panorama que vemos. Juan Monteverde, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Juan Monteverde, candidato a concejal del partido Ciudad Futura, pasó aquí por Una Tarde Perfecta.